el espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos 3 Chile. Su misión, explorar nuevas formas de cómo llegar a la comunidad, buscando nuevos amigos y antiguos fans, para ir con valor donde nunca antes llegara nadie. Chicos, nos encontramos aquí nuevamente reunidos para hablar una vez más de nuestra amada saga. Y hoy día estamos junto a Jonathan, así que quiero partir saludando. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo Ahí estás, estamos bien. Francisco? Aquí Muchas estamos gracias. almorzando en el 13. Se te cayó el carnet. Se cayó el carnet. ¿Cómo estás, Jonathan? Un saludo, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Teniendo un poquito de problemas con el internet. Bueno, ya les se lo comenté de forma interna, pero aquí estamos. Y justo hablando de mi raza favorita, así que muchas gracias por la invitación de antemano. Loyola, bueno, sé lo que está pasando, así que harta energía, harta fe y harto ánimo para ti y tu familia, que se recuperen pronto. Bendiciones. Y bueno, esperemos que este Bueno, podcast pasando a Jonathan. sea muy Muévete. bueno, muy entretenido y como siempre, un gusto que me hayan invitado. Qué bueno, Jonathan. De partida, o sea, adelantar, eso sí, digamos que el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de una raza que es muy querida por muchos triquis, que Y son muy los odiada por Klingon. otros. Y muy odiada por otros. Ujú. Y de partida te tenemos a ti, Jonathan, que incluso hasta tú tienes las facciones de los Klingon de la serie original. Sí, por supuesto. Aquí vamos, bueno, tal No, él, como, él es nuestro Ash Tyler. Correcto. claro, Con barba y tipo pelo Klingon. largo. Ya Pero transformado en humano. Ya transformado en humano. De repente tiene unos sueños medio raros, pero Uy, se le sí, quitan. es que con esa canciller cualquiera, cualquiera. No, bueno, no vamos a hablar de sueños húmedos, pero a propósito de eso, Francisco, eh, tú que eres experto en los Klingon, me refiero, no en lo En otro. sueños húmedos. Claro, o sea, Pucha, eh, pero ven que me cambian el tiro al tema, me empiezo a emocionar todo y me dan otro tema. ¿Qué onda? chuta. Eh, espero que este podcast lo transmitan en horario, digamos, que no sea de protección al menor, ¿ah? De Para los que lo 10 en puedan Ah, adelante. mira, Después de conmigo las con el 22 horas. horario de protección menor ya no está. O sea, cuando tú no estás Después de con las 22 Loyola, horas. cuando tú no estás con Loyola, el programa pasa de ser de apto para toda la familia para mayores de 21. Y ahora vamos a hablar de las posiciones del Kama Sutra Klingon. Como por ejemplo Exacto. la postura de la luna de sangre, la postura del batle de acero y Y todo. Ya, pero y estamos de, igual, y de la, porque yo del creo ave que de presa. lo básico de los Klingon. ¿Cuándo fue donde aparecieron por primera vez los Klingon? Porque tenemos que partir siempre de donde partieron. No podemos hablar de ellos como si nada. Cronológicamente o por serie. En serie. Estamos hablando primero Científica de primero. serie, luego cronológicamente. Bueno, en serie Porque, obviamente apareció en la TOS. Aparecieron pero los Klingon originales, que eran sin la cresta, eran Claro, le más sacaron la parecidos cresta, eran más parecidos a los mongoles, eran más morenos, correcto, con barba. estaba con barba, bigotes largos, medio orientales. Ujú. claro. eh, Y hay un dato curioso, eso sí, de como cuando aparecieron, si ustedes se fijan en las traducciones, yo no sé si creo que debe ser un orden de las traducciones, corrígeme si me equivoco, digamos, no le llamaban Klingon, sino que le llamaban Reina Onyx. Reina Onyx, ya. A ellos. claro, de verdad no me ¿ya? Bueno, acuerdo de eso. De Es hecho, que puede de que sea, hecho eso fue lo más probable que fue un error de traducción. es solamente error de traducción. Tú tienes que pensar que de repente, en esos tiempos, sobre todo, cuando traducían en español y no entendían algo, le decían Lo cualquier cosa. traducían literalmente. O lo traducían literalmente o decían cualquier cosa. Ujú.
Mira, Yo, de hecho, Mira, disculpa. hay un ejemplo que, por ejemplo, tiene nada que ver con los Klingons, un ejemplo de un error de traducción. En The Motion Pictures, cuando están en el agujero gusano, si tú ves la traducción en el latino original, dice, señor Chekhov, separe las etapas. Y Ya. le dice, Decker le dice, no, se nos olvida esa orden. Si tú lees el inglés verdadero, dice, señor Chekhov, prepare los phasers. Mm. Y ahí dice Decker dice, no, se olvida esa orden. Bueno, Pensemos después lo que pasa después. de partida en la serie, digamos, han pasado muchos errores de ese tipo, digamos, por ejemplo, hay que acordarse, digamos, en Lo mejor de ambos mundos, cuando se le llaman los Borgos, no los Borg, por ejemplo. Claro, los Pero, burgos. por ejemplo, en la traducción latina original, en el doblaje latino original de la serie, de la serie original, valga la redundancia, a los Klingons les llaman Klingones. Klingones, por ejemplo, también. O Klingonios. Klingones. O Klingonios Klingonios. también. Klingonios también le dicen. Pero no Klingons Por o Klingon. Mm. Por ejemplo, en la misma The Motion Picture dice, en la traducción, cuando están peleando con Villar, dice el gran imperio klingonés. Y también le dicen klingonios. Correcto. Es solamente traducción, no es... Bueno, yo lo que le hablaba a Marcelo más temprano era que el idioma original, el idioma de los Klingon, en su lengua vernácula se traduce como Flingan, ¿ya? Correcto. Pero es otro, es un dialecto distinto al de las novelas de John M. Ford, que el cual incorporan otro idioma que sería el Klingonase, Ujú. se pronuncia así. Entonces ahí hicieron como una diferencia, aunque también se dice que hay más dialectos por los tipos de Klingon que hay es en que, todo el mira, imperio. es que ahí empezaríamos a entrar ya bien culturalmente, como pasa bien en todas las sociedades que hablan un idioma, eh, el tema de los acentos, porque claramente, aparte dependiendo del actor, claro está, eh, lógicamente van a haber Klingons que hablen de una manera, como diríamos acá en Chile, más aguasada, más cantadita, otros que hablen más fuerte, más golpeado y todo. Es como un ejemplo claro que escuché una vez que me parece súper preciso para los Klingon es el tema del alemán. El alemán está el alemán bávaro y el alemán como tirolés, por así decirlo. ¿Qué Yo le quiere decir esto? digo, Algo así, que es como más suavecito, más cantadito. En cambio, el alemán bávaro, el Klingon como bávaro, por así decirlo, es más golpeado, más fuerte, más agresivo, suena más agresivo, que es lo que Bueno, pasa con todas las cosas. según lo que investigué, digamos, y lo que sabemos, el Klingon es un idioma que, bueno, obviamente es un idioma inventado, pero es un idioma que en realidad en la serie son 80, son más de 80 dialectos. ¿Ya? Es como lo que pasa, digamos, en la Tierra, en realidad. Nosotros, digamos, ¿cuántos idiomas son los que hay en la Tierra? Hay mucho más de 80, obviamente. Ujú. ¿Ya? Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, los Klingon fueron siendo inventados como raza, ¿ya? Y es una de las razas más variadas que existe en Star Trek, ¿ya? Bueno, de partida Eh, es la que ha sufrido más cambios en toda la saga. Correcto, los que han sufrido más cambios en la saga. Principalmente lo que sabemos nosotros es que los Klingon son una raza guerrera, es una raza, digamos, que se basa en el honor, ¿ya? Y en la gloria de las batallas, por así decirlo, Claro. ¿ya? Prefieren a la muerte a ser tomados prisioneros, prefieren la batalla, prefieren morir en batalla, porque según ellos el morir en batalla, el morir combatiendo, los va a llevar directamente a Stobokor, que es como el cielo para ellos. Es como lo que pasa con los, ¿cómo se llama? Con los espartanos. No hay una mejor muerte que morir en batalla. Claro. Cuando son deshonrados ellos, la deshonra no solamente les cae a ellos, sino les cae a su familia y hasta 3 generaciones.
Eso se ve en la serie, digamos, en cuanto a Worf, Sí, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan, digamos, que cuando produjo se produjo la invasión de los romulanos a la base de Quitomer, me parece, ¿no? aquí tomarse. ¿Ya? Él Él sobrevive, supuestamente, claro, él supuestamente creyeron que el papá había sido un traidor, que él le había correcto, dado información a los correcto. romulanos, Y esa desgracia cayó en él, en toda la familia, en realidad. en toda la familia, pero cayó en él, digamos, que es el hijo, siendo que desde el punto de vista humano no debería tener implicancia él, por ser hijo solamente. Claro, Chicos, hasta que al final después el mismo Wolf demostró que el papá no había sido el culpable. ¿De Correcto. acuerdo? Pero, Jonathan, ¿tú quieres hacer algo? sí, pero no, continúe la idea, que iba a retomar el tema de los idiomas por algo que encontré recién. Ya. ¿Qué Bueno, cosa? dilo. Bueno, volviendo al tema de los idiomas, el idioma Klingon toma elementos de lenguas indígenas norteamericanas y, por ejemplo, también toma elementos, sobre todo para recurrir a prefijos de pronombre relativo para verbos, como por ejemplo en el idioma suajili, africano, y también el náhuatl, que es de México, nada más de Mesoamérica. Como azteca. Entonces, exacto. Y también ocupa variantes del sánscrito. Entonces, para una raza tan variopinta, que a la vez también es algo irónico, porque a la vez también es algo uniforme, que hayan tomado todos estos elementos lingüísticos de distintas civilizaciones, de distintas razas de la realidad, es algo bien bello por parte de Roddenberry y de todos los escritores al haberle dado esa identidad a los Klingon de esa manera. Mm. Y eso es parte del atractivo que tiene Star Trek en sí, de tomar tantos elementos culturales, tantos elementos sociales y poder, mediante una mezcolanza, poder dar origen a cosas tan interesantes. Lo Claro. que pasa que aquí se toma en cuenta que, por ejemplo, se toma ejemplo las culturas humanas. Una cultura humana no es algo simple. Nuestra propia cultura no es algo simple. Tenemos costumbres, religión, tenemos arte, tenemos, etcétera. Todo eso lo tenemos. Es que los mismos países tienen Entonces, distintas costumbres. claro. Entonces, lo que pasa es que una cultura también es, si lo llevamos a las historias de Star Trek, las culturas no pueden ser algo simple, tienen que ser variadas, tienen que tener Ujú. costumbres, alimentación, comidas, tienen que tener, por ejemplo, idiomas, tienen que tener arte, ciencia, etcétera, ¿ya? Tradición, formas de gobernarse, ¿ya? Y todo eso a medida que fue pasando el tiempo en Star Trek, fue nombrándose y fue armando lo que es esta cultura ficticia que son los Klingon. Tenemos que tener en cuenta que es una de las primeras razas que aparecen en Star Trek, junto con otras más como los vulcanos, etcétera, pero por lo tanto de casi 50 años también de Puede existencia. decirse, puede decirse que los Klingons fueron como los primeros enemigos que aparecieron en la serie original. Tienes que darte cuenta que siempre los Klingon, bueno, todo indica que está como todo basado en lo que es la raza asiática, con los ogunos, Mm. con los mongoles, con los samuráis, con los chinos. Correcto. Y yo siempre he dicho que en ese momento los Klingons, si tú lo tomas bien, en esa época de los años 60, era muy tomado como los rusos, como los soviéticos, si lo, tomas- lo miras de ese lado, porque Es siempre eran que si como hablamos del contexto histórico, lo eran. claro, pues, o sea, si tú te das cuenta, los armamentos que tenían los Klingons en esa época era se notaba mucho que tiraba para el lado de los soviéticos.
Si tú miras normalmente los soviéticos de esa época con los Klingon tienen un cierto aire. Mira, ¿Cachai? Y siempre se tomó por ese lado. Sí, Es pero cosa también ver tiene, que, es tiene cosa ver, ciertas claro, que pasa que, características de samurái ahora. claro, es que por eso, todo eso pues, siempre es como tirado por el lado oriental. ¿Cachai? Mm. Y se vio hasta el último caso, o sea, hasta cuando apareció en Star Trek 6, cuando explotó Praxis. Praxis para el mundo de Star Trek es el mundo de Berlín, básicamente. La cercanía del Imperio Klingon con la Federación. La única forma que tenía de salvarse era prácticamente entrando a la Federación. Y es O muy será, parecido que o es será la Chernobyl. o Chernobyl, y también la caída del muro de Berlín, casi la misma época. Ujú. Y la desintegración de la Unión Soviética. O sea, todo calza pollo, como se dice. mira, voy a ¿Cachai? decir una cosa que mucha gente me va a matar de los que escuchan podcast y todo, pero hay que ser bien realistas, aunque ya en Roddenberry no haya querido como ser tan político, por así decirlo. Igual con los Klingon estaba diciendo como los soviéticos son malos, son salvajes, ¿cachai? Porque era el pensamiento de la época. Sí. No nos podemos engañar eso, porque por mucho que Star Trek sea una serie apolítica, porque sí, es una serie apolítica, se supone, tenía sus elementos de política en este caso. Toma en cuenta, Francisco, que Hollywood en general ha sido y seguirá siendo la maquinaria de propaganda ideológica más grande del mundo. Ujú. Lo- lo- eh, Y no es solamente porque sea algo malo, o sea, también lo hace Bollywood, que es la, que para los que no sepan, Bollywood es el Hollywood indio, también lo ujú, hace. sí, ¿Cachai? No es Bueno, algo nuevo, no es algo que lo hagan porque justo se les ocurrió la idea, ¿no? Es tienen algo que que lo tomar en hacen cuenta todos. que allá para los gringos mostrar en el cine, que era la mayor fábrica de entretenimiento que tenía la gente antes de, por ejemplo, antes de llegar a la televisión, tenía que obviamente mostrar al enemigo que estaba de moda y cada cierto tiempo, cada generación requiere de un enemigo o de alguien a quien temer, alguien a quien odiar. En este Entonces, caso, los Klingons son los soviéticos. los soviéticos, y toma en cuenta que la serie se proyecta en un momento de la Tierra en el cual las fronteras ideológicas, idiomáticas, religiosas se han superado por completo y ya de por sí ya tienes una tripulación variopinta con un primer oficial que es un no humano, una mujer negra en comunicaciones, un asiático como piloto, un soviético como Ruso, navegante, entonces, más que soviético ruso. o sea, un ruso como navegante, ya de por sí ya está abriendo esa apertura, pero a su vez estaba manteniendo el mismo paradigma, Estaba mostrando que manteniendo los estereotipos. ciertas cosas obviamente eran la contra. Es que más, Exacto, manteniendo los estereotipos. es que más, más que Como que en ese sentido, esa es una de las cosas. más Dime, que los soviéticos, yo pienso ya dale. más mirado como los comunistas. Era más parecido a los comunistas, o sea, tenéis que pensar que esto representa como todo lo que es el sector asiático, justo está en plena guerra de Vietnam, o sea, Exacto, toma en cuenta que venían saliendo del terror rojo, que era la época del macartismo, en donde se la casa de perseguía brujas. y se vetaba a la gente. Por eso mismo Arthur Miller en The Crucible o El Crisol o Los Juicios de Salem, él hace una analogía a lo que estaba ocurriendo en ese entonces en los 50. Estaban pasando ahora los 60, cuando ya con los movimientos estudiantiles a lo largo del mundo, las revoluciones, el cambio de paradigma, el verano del amor y todo eso, entonces sigue habiendo como una especie de apertura, pero a la vez manteniendo el mismo paradigma y los mismos estereotipos, tal como nombró Francisco. Entonces, el Roddenberry igual se mojó harto el poto en ese sentido, Sí, pero a la vez se está atrevió. manteniendo el mismo discurso.
el mismo discurso, sí. Lo, Y eso es podríamos algo que yo decir lo que también lo le hizo de una critico manera sutil. actualmente a la serie, le critico a Discovery en ese sentido, pero eso es un tema para otra ocasión. Que pasa Es que que hay igual, que pensar una cosa con Discovery, sobre todo con las otras dos primeras temporadas, antes de todo lo que pasó de TNG, de TOS, así que no hay que tener otra apertura ahí de mente. Me, re- No hay que me pensar refiero, Discovery Bueno, como TOS. me no, refiero, yo me sé a lo que se refiero refiere Jonathan. a cosas que que ocurrieron en esta nueva temporada, que ya terminó. Pero eso ya para una discusión para otra ocasión. Pero otro capítulo. Mira, es que igual, Bueno, una de siguiendo las con... cosas, sorry, antes, Sí. lo último que voy a decir de los Klingon, lo que bien dice Jonathan, Ken Roddenberry se mojó, como dice bien, como diríamos bien en el chileno, se mojó el potito, se atrevió a más y prácticamente fue una parodia estilo South Park, pero de una manera mucho más sutil, con el tema de los Klingons, si uno se fija. Porque claramente se está burlando de todo el comunismo, pero no me estoy burlando. Es que sean parecidos y que tengan similitudes es otra cosa, no es que me esté burlando yo necesariamente. Ujú. Bueno, para cerrar el asunto no de los Klingons, sino que del idioma, el idioma fue inventado por Mark Okrand y también tuvo participación James Doohan en Sí. la elaboración de este idioma. ¿Ya? La idea es que sonara como alienígena, pero también tiene ciertos matices, como dice José Loyola, como de ruso. En la sexta película aparece eso, ese matiz. ¿Ya? Hablando de otro tema, em, a ver, el primer contacto de esta raza con los seres humanos fue en el 2151, en el capítulo de Enterprise Broken Bow. ¿Ya? O sea, en primer Eh, Klingon que aparece. el primer Klingon, claro. Y este fue en realidad el primer contacto, digamos, no lo que aparece en Discovery, que ese fue el siguiente contacto, se supone. Ya en los capítulos de TNG se habla de un contacto desastroso con lo que son los Klingons. ¿Ya? De hecho, de ahí es donde se agarra lo más probable lo que es Discovery para desarrollar lo que es la historia de las estrellas binarias. Eh, a ver, eh, Archer utiliza, digamos, el transportar a un Klingon que llevaba una información que estaba, ¿se acuerdan, digamos, que estaba inconsciente? A llevarlo a Cronos, como justificación también para poder iniciar, digamos, lo que es la exploración, digamos, con la nueva nave Enterprise. Obviamente convenció a regañadientes, eso sí, a los vulcanos que el poder utilizarse la nueva nave Warp 5. ¿Ya? Ahora, em, durante mucho tiempo los Klingon fueron no aliados, sino que fueron los enemigos, digamos, de la Federación, como ustedes estaban diciendo. ¿Ya? Pero a partir de cierto momento empezaron a ser aliados. ¿Ya? También ellos fueron aliados durante un buen tiempo con los romulanos. De hecho, ahí es donde compartieron tecnología. Es por eso que ambas razas tienen el dispositivo de ocultamiento. Sí. ¿Ya? Hasta la batalla de Kitomer, como habíamos dicho nosotros, en el cual los Klingon lo consideran como una traición de los romulanos. En el año 2344. Ahí fue cuando matan a los papás de Worf. Correcto. ¿Ya? Y es aquí en adelante en donde lo consideran, digamos, como enemigos, por así decirlo, porque, vuelvo a repetir, los Klingon eh, em, ellos respetan, o mejor dicho, tienen el honor, digamos, ante todo. ¿Ya?
Y es por eso también que costó tanto que los humanos se convirtieran en aliados de los Klingons. Porque Lo que para pasa es ellos que, el deshonor claro, no solamente afecta a ellos, vuelvo a repetir lo que le estaba diciendo, sino que a las futuras generaciones. Toma muy en parecido a cuenta lo que- también, toma en muy- cuenta ¿Sí? también de que los romulanos, con ese carácter todos de subterfugio, de las traiciones, que eran a, a todo dar, obviamente era contrario totalmente a la filosofía de ir como de frentón de los Klingon, donde el honor y la sinceridad era lo primero y principal, y que también ver a los humanos, que eran una especie tan disuasiva en el sentido de que eh, tenían varias facetas o matices a lo largo de su existencia, entonces para los Klingon el choque cultural les costó, Claro. porque prácticamente ver estas dos razas le cambiaron el paradigma totalmente. Mm. Ahora, hablando de otro tema también, como habíamos dicho en un principio, lo que había dicho Loyola, que es una de las razas que más cambio ha tenido en Star Trek. ¿Ya? Explicación eh, real, sencillamente es por la falta de recursos que había antes, digamos, para lo que es el maquillaje, lo que es las prótesis, etcétera. ¿Ya? Pero la explicación que le dan en la serie no vino a ser explicada hasta un capítulo de Enterprise. Si bien existe un capítulo en DS9 en el cual viaja Cisco, ¿se acuerdan? Al pasado, ¿ya? Junto con Worf. Y Worf nos explica ahí, digamos, por qué los Klingon que aparecían ahí eran sin cresta. Lo único que dice que es algo que ellos no hablan, ¿ya? En Enterprise aparece la explicación, que yo los invito a quienes nos están escuchando que vean ese capítulo. Este capítulo, lo único que puedo decir es que tiene relación con ADN humano, tiene relación con ADN de aumentados de humanos, Ah, ya. ¿ya? Lo cual dio como resultado que algunos Klingon tengan cresta y otros no. Ahora, no es el único cambio que ocurrió, digamos, en los Klingon. Ya tenemos, por ejemplo, los Klingon que salen también en el Motion Picture. Si se acuerdan, el Klingon que aparece en el Motion Picture no tiene cresta, solamente tiene Una protuberancia una, ósea, una protuberancia al medio, claro. ¿ya? Después, Krull se llamaba, creo, el Klingon que hace, eh, ¿cómo se llama? Christopher Lloyd, ¿ya? el comandante Kroll. Krull, ¿ya? Él aparece con otra, recién empieza a aparecer, digamos, con la protuberancia que nosotros conocemos en la nueva generación, No, Kruger se llama. Kruger. Kruger. Sí, Kruger. Bueno, ahí aparece con la protuberancia, ¿ya? Y después en la nueva generación tenemos otros Klingon, los cuales aparecen en DS9 y aparecen también en Enterprise Hay, y un- en Voyager. hay que pensar una cosa, hay un Klingon que tiene la misma protuberancia como tú dijiste tú de Motion Pictures, que es el recordado General Chang. General Chang Sí. solamente tenía una línea, no tenía tanta protuberancia como otro, es una línea fina. ¿Te acuerdas? Pero ojo, muchos de los actores que aparecen en esta película, en la Discovery Country, no quisieron aparecer con esas tremendas protuberancias. En realidad fue por decisión, digamos, de los mismos actores, ¿ya? Si bien aparecen con ciertas crestas, digamos, pero no tan pronunciadas, si se fijan. Entonces ahí tenemos otro Klingon. También Yo tenemos prefiero otros pensar Klingon de que, de... disculpa, yo prefiero pensar de que son distintas especies o subrazas de la especie Klingon, tal como explicaron con respecto a los romulanos en Star Trek Picard, Correcto. que decían que habían romulanos norteños, romulanos de otra parte y así, y que eran todos con distintas características.
Eso me llamó mucho la atención y yo creo que eso fue uno de los grandes aciertos de la serie. Sí. Lo otro, el otro Klingon que aparece, el que aparece en las del universo Kelvin. Y por último, Claro. tenemos los Klingon que aparecen en Discovery. ¿Ya? Que esos sí son los de mayor cambio que tenemos. ¿Ya? Que a algunos no les gustó y otros no podría decir que sí les gustó, pero otros por así decirlo lo aceptan. Ahora, si tienes razón, Jonathan, digamos, puede ser una de las explicaciones esa, digamos, que sea sencillamente Klingon de distintas razas. Tenemos que pensar que son 24 casas, ¿ya? De las cuales está, por ejemplo, la casa de Grilka, está la casa de Martok, está, no sé si se acuerdan de alguna otra casa. La casa Duras. Duras, ¿ya? La casa La Duras. favorita de Loyola. Las Duras, Exacto. ¿ya? Es en realidad la política que tienen ellos, la forma de gobernarse que es a través de un sistema feudal, en realidad, en la cual las distintas casas, hay una casa, digamos, que es la Discrepo un principal, poco. y hay un consejo, un alto consejo Klingon, Sorry, pero ahí Hay una de las discrepo. casas, ¿sí? sí, Porque los Klingons, su organización igual es medio extraña, porque sí, parece un sistema feudal, pero no es como tan feudal si lo vemos No, después de todo. no es feudal, son clanes, Son son clanes, sí, familias, Ujú. son clanes, son familias. Exacto, porque o sea, no Lo que pasa tendría es que nada que ver. lo que pasa es que están gobernados centralmente por un consejo Klingon, correcto. Ujú. pero no es feudal, son todos clanes. Son como me parece que son 12, ¿cierto? Son 12 casas. Creo, no estoy O son sea, seguro. en total son 24 casas. 24, en No, total son 24 casas, 24 24, casas. 24 pero casas, el consejo, digamos, no son todas las familias, son no, una parte de la familia, no, pero ¿ya? son clanes, no son feudales, son clanes, igual es muy parecido como lo que es como los samuráis. Me ¿Mm? parece diferencia que los samuráis tienen un poco feudal, Claro. pero son clanes, no son feudos. Tienen un líder, Ahora, cada casa tiene un líder, pero son clanes. mm, en cierto momento, bueno, también tenemos que decir que ellos tienen una figura, por así decirlo, mesiánica que se llama Cales, ¿ya? Que alrededor de 15 siglos atrás, o sea, más o menos él vivió más o menos en el siglo X de nuestra era, ¿ya? Se supone que en la tradición Klingon, Cales fue quien reunió las casas, por así decirlo, y las liberó, por así decirlo, ¿ya? ¿Las libero o las lidero? Lideró y liberó, ambas, Caleb ¿ya? fue el primer personaje que juntó todas las casas. Eilish. Correcto. En buen Klingon así se llama, sí, correcto. Kailish. Kailesh, Caleb, ¿ya? Ahora, como buena figura mesiánica, tiene también él prometió una segunda venida. De hecho, en un capítulo aparece también esa segunda venida, pero al final resulta ser un clon. Ahora, esa figura igual le resultó conveniente a los Klingon y al final lo dejaron como una figura, por así decirlo, como la monarquía inglesa en realidad. Está el representante de los reyes, pero al final quienes sí no son ellos, sino que él sigue siendo el consejo. Claro. que gobierna el consejo, Correcto. pero Otro elemento, la canciller es la líder, Sí. o canciller. otro elemento religioso y que toma elementos de la mitología nórdica en este caso es el Stovokor, que es como el cielo Klingon, donde van las almas de los guerreros
al salón del honor de Stavokor para tomar junto con Kalesh vino de sangre por el resto de la eternidad y Como el, luchando Va- entre sí. es como el Valhalla, El Claro. Valhalla, la exacto, reunión de los guerreros. exacto. Por ejemplo, cuando muere ese guerrero de la nueva generación y entre los Klingons que lo acompañaban y Worf ejecutan ese grito como para que el alma pudiera llegar al Stavokor. Me parece bien bello esa escena, es muy bonita. Esta es su versión del paraíso, en realidad, estos Bocor, donde tienen batallas y glorias sin fin y aparte en banquetes, por así decirlo. Se parece mucho como tú estabas diciendo al Valhalla. Ahora, Es- ellos no tienen dioses. Como una vez dijo Worf, los mataron. ¿Ya? cerrar la pega. Claro, los mataron porque eran demasiado complicados, por así decirlo. Es muy parecido, es Eh, como el estilo comunista. El comunismo, la religión es una pérdida de tiempo. Es una forma como de droga a la gente, ¿te acuerdas? Es como ujú. parece. De hecho, el voto matrimonial de los Klingon nombra eso, que los corazones Klingon eran tan fuertes que mataron hasta los mismos dioses, los volvieron ceniza. Y desde ese entonces nada puede parar a un par de corazones Klingon latiendo juntos. Claro. A mí ese voto matrimonial lo voy a hacer yo cuando me case. Es muy bello, es muy genial. Tomando en cuenta eso, ahora también las relaciones Klingon, las relaciones entre un hombre y una mujer, no son como las humanas. De hecho, a nosotros nos consideran como débiles. ¿Ya? Se supone que la relación entre un Klingon, yo y un macho y una hembra Klingon, en realidad los comparo, digamos, como las relaciones de dos gatos, en realidad. ¿Han visto ustedes, digamos, cómo se relacionan los gatos? He escuchado. Depende, ¿Ya? depende del gato. En, El gato viene, claro, el en gato, gato sobre el todo. gato viene, trata de emparejarse con la gata y la gata, digamos, prácticamente la araña y lo, ¿cómo se llama? Y le pega, o sea, así más o menos serían los Klingons. O sea, los Klingons se supone que ellos, primero que nada, la hembra más deseada, por así decirlo, es la hembra más fuerte, la que más resistencia y la que más pelea le da. De partida, golpearla es una forma de cortejo. Correcto. ¿Te acuerdas tú Nunca voy Pero a se ver. golpean entre ellos, se cuando, pelean entre cuando ellos. Soran golpea a la Klingon? ¿Te acuerdas? Sí. Ya pensó que lo estaba cortejando. Ajá. Nunca voy a volver a ver a los gatos de la misma manera de ahora en adelante. Bueno, de partida, algo que estabas diciendo tú, que a los humanos lo encuentran débiles, de partida los humanos son como la raza más débil de Star Trek. Ujú. Lo Los es. más flanes. No es chiste, weón. Todos somos los más débiles de todos. Bueno, también, pasando a otro tema, también en el análisis de los Klingons son una raza, como nosotros nos decíamos, guerrera, fuerte. Biológicamente tienen una debilidad, eso sí. Ah, sí, una parte de la cabeza. Correcto, la 100. Así, sí. Que es Ya. muy débil. Es muy gruesa acá, pero Se supone, claro, se supone que un cabezazo de ellos te puede matar por la cresta que tienen. De hecho, muchas veces lo pueden utilizar como arma Y lo ocupan como arma. y lo ocupan como arma, pero resulta que esta zona es frágil. Esta zona puede Las ser sienes. fracturada, las sienes. Estas zonas pueden ser fracturadas y pueden sencillamente matarlo. Ahora, ellos también, sus órganos, tienen muchos órganos que son dobles. Por ejemplo, poseen dos corazones. Un corazón que creo que está más o menos en el tórax y otro corazón que está más o menos en la ingle. En un capítulo también Worf descubre, por así decirlo, eso. ¿Se acuerda? En un capítulo en el cual él está postrado por un accidente No me acuerdo, la verdad. Si es de en TNG. DS9, En no. TNG. No, en TNG no me Eh, acuerdo entonces.
Y en esa ocasión, él está a punto, digamos, de pedir que hagan la ceremonia es una ceremonia de, por así decirlo, suicidio, honorable, ¿ya? Como un seppuku, Claro. Pero ¿ya? resulta que no, y se lo pide a Riker, y este se niega. Sí. Y después se recupera Worf, a pesar de tener su espina, mejor dicho, su sistema nervioso eh, espinal lo tenía cercenado. ¿Y por qué? Por esta misma redundancia. ¿Ya? Es algo, hay que pensar que los Klingon, para ellos, el honor radica en la batalla, radica en los guerreros. No tienen médicos muy avesados, por así decirlo. De hecho, le llaman curandero. Claro, porque ¿Ya? para ellos Entonces, la prioridad era morir en combate, por decirlo de una forma. correcto. Entonces, no existe conocimiento fuerte de la medicina como nosotros. Claro. ¿Ya? Ni tampoco existen científicos o grandes adelantos científicos para ello. Entonces, explicaría también, digamos, por qué sus adelantos científicos han sido tan lentos, Bueno, y porque hay que mencionar han sido lentos. tiene que ser una cosa, por ejemplo, la misma tecnología. Si tú bien siempre muestra, por ejemplo, una nave Klingon, es siempre como descuidada, si te das cuenta, ¿cachai? O sea, en la pulcritud, por ejemplo, una nave de la Federación o una nave romulana, acá no, es como siempre como óxido, como que Y había Correcto. óxido por todos lados. yo creo que esa personalidad tan lacónica que tienen los Klingon y tan pragmática, prácticamente no les dan importancia a eso porque ellos son más prácticos. Nosotros vamos a pelear. ¿Para qué vamos a adornar la nave? A lo más vamos a adornarla con las calaveras de nuestros enemigos. Pero ¿para qué vamos a hacer una nave limpia cuando la función de ella es pelear, es combatir, es destruir? Es una nave de combate, a diferencia, por ejemplo, de la Exacto. Federación que tiene multiusos, pero yo no, son centradamente en el combate. ¿Qué otra cosa más podemos decir de la biología? Ellos no tienen lagrimales, por lo tanto no lloran. No, no ¿Ya? lloran. La Eh, una cosa, la sangre Klingon es como la que se ve, esa rosada, espesa, o no es así. Porque casi siempre Ahí entramos en debate, ¿eh? digo, ya que estamos hablando de biología, porque a veces, por ejemplo, se ven peleas de Klingon y muerte de Klingon que la sangre se ve muy parecida a la humana. a la humana. Como, Mientras que como que olvidaron la película, la secta. claro, como la Tierra Desconocida es como yo siempre digo que es como un jarabe para todos de frutilla. Es como la misma Una forma, emulsión, ¿cachai? Un emulsión de Scott, emulsionado, claro, pero así rosado, ¿cachai? Como que siempre tuve esa duda, porque siempre decía Mm. un laxante. un laxante, ¿cachai? Porque la única parte en que se ve ese tipo de sangre es en esta película. Porque Lo otro siempre que en la puedo otra decir que, se ve como sangre humana. sí, no, bueno, en realidad fue utilizado solamente para la película nada más lo que es la sangre. Y realmente ahí tenemos un error de continuidad que algunos podrían decir que es un asalto al canon. Bueno, ¿qué otra cosa más puedo decir? También son muy sensibles al frío, lo cual me sorprendió. De como yo no recuerdo, ¿ustedes se acuerdan de algún capítulo en donde apareciera eso, la sensibilidad al frío? No, por ejemplo, en Rudapente es una expresión Klingon, tan abrigados, sí, Sí, pero sí que son. pero en lo que yo investigué, digamos, decía eso, que eran sensibles al frío, ¿ya? La gestación de un feto Klingon es de 30 semanas, A menos que la humana. menos que la Eso humana, que es, son 40. señor Patrón. Matrón, ¿cuánto es en años humanos, en meses humanos? No, 30 en el semanas. ser Semanas humano, en el ser humano son 40 semanas, que son son 9 7 meses meses, y medio. más o siete menos. meses y medio, más o Sí, menos. 7 Si lo meses y sacamos medio. si lo sacamos cada 4 semanas, un mes, son 7 meses y medio. ¿Y tienen parto natural, como los humanos?
Buena pregunta. Eso no lo sé. No sé No si tienen tienen parto natural. matrones Klingon. Ya. No Pero tienen matrones. yo creo que sí, pero deben salir ahí luchando a través de la vagina Con los dientes. con los Le dientes. agarran el cuello a la matrona, Claro, Con los agarran, dientes. agarran el cordón umbilical y con los mismos dientes se lo Claro. cortan así. lo cortan. Me, Ya, y me acordé, otra cosa que me me acordé sorprendió, de Hombres de Negro. otra cosa que me sorprendió, que dice muchas veces las hembras Klingon suelen nacer con una ligera desviación de la columna, lo que se les corrige con cirugía. Tienen sifosis. Ajá. No, lordosis. Lordosis. Los dos. Lordosis. ¿Qué más podemos hablar acerca de esos? Acerca de ellos. Bueno, que los Klingons pueden hablar muchas cosas, la tecnología, los tipos de naves, Su sociedad, su política, su su biología, su cultura. cultura. Si tú piensas bien, ellos adoran mucho lo que es a William Shakespeare. De partida, ellos mismos dicen, tú no puedes leer, no puedes entender Hamlet si no estás leído en el idioma Klingon original. De Hasta en hecho, ese nivel. 3 obras literarias famosas de la literatura mundial que están traducidos al idioma Klingon son la epopeya de Gilgamesh, Hamlet y Mucho ruido y pocas nueces. Estas dos últimas son de Shakespeare. Sí, Claro. Hamlet Klingon. Existe ese libro. Uno lo puede buscar, por si acaso. Es que tienes que Así pensar que, una cosa. si lo quieren, no es que fomentemos nosotros la piratería. Tú tienes que pensar una cosa. Si tú miras fríamente y Viaje a la Estrella 6 es un Hamlet Klingon. Lo es. Básicamente lo es. Matan al rey, que por ejemplo el canciller, es pura intriga, tratan de buscar un culpable, al final el culpable se arranca, se salva, esto es bien shakespeariana esa película si tú lo miras bien. El que haya leído Hamlet, ¿quién ha leído Hamlet? Yo no. ¿Eh? Ah, sí, claro que Eh, sí. Sí, Ya Bueno, hace rato que no lo leo. parece que siguiendo fui el también único. con la biología de ellos son alérgicos, adivinen a qué. No, no sé. Al agua. Al A agua. a los tribli, Los tribus, Oh, los odian, los tribbles. los odian. De hecho en la misma, es una de las primeras cosas que se ven, digamos, en la serie original. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Que ellos huían despavoridos de los tribus. Lo que Correcto. pasa es que el mismo Worf dice, ¿te acuerdas cuando en el capítulo de DS9, cuando Ujú. No se de escucha nada, deja de rascarte. Sí. en la serie Ahora, DC9, en el capítulo de DC9 cuando retroceden al pasado, sí, ahí dice por qué, Worf dice por qué odian tanto a los tribus, ya. que ellos causaron una tragedia con los Klingon y fueron considerados plagas. Ujú. Más que Los alergia, tribbles son plagas. más que alergia lo tienen como una plaga, más que no es que sean alérgicos como o estornudo o cosas así. No, para ellos consideran una plaga y los odian. Los odian a los tribus, porque le han causado mucho destrozo, muchas tragedias a los Klingons. Es por eso. Bueno, también, a ver, en cuanto a la zoología, tenemos un animal que se llama tarja. No sé si la han venido a escuchar, la han oído hablar. ¿No el perro de Kruger? ¿Te acuerdas del perro de No, Kruger que se murió? son similares a los jabalíes, de hecho, digamos, ellos tienen ¿Que tenía Worf? ellos cazan mucho los targas, ¿ya? Recordemos que Worf De tenía hecho, para uno. ellos, ¿cómo? Worf tenía uno de mascota. También, pero de todas maneras a ellos les gusta la caza por lo mismo de lo que es la cacería, por lo mismo que es el disfrutar, digamos,
la batalla, digamos, el instinto, el cazar, digamos, un animal. ¿Ya? En cuanto a gastronomía, tenemos el típico vino de sangre. ¿Qué nos puede hablar acerca del vino de sangre, Jonathan? Qué rico. A ver, vino de sangre Klingon. ¿Cuándo se empezó a hacer popular el vino de sangre? ¿Empezaron a empezar a hacerse en la serie original o ya en las series más avanzadas, por ejemplo? No, la serie original, yo me acuerdo que salió. ¿Estáis seguro? Porque yo lo vi primera vez en TNG. No, yo me acuerdo que salió la serie original. Una vez brindaron con Kirk, me acuerdo, en un capítulo. No me acuerdo cuál en este momento, pero yo me acuerdo que eran unos ¿Ya? capítulos cuando tienen unos ciertos contactos con los Klingons y cuando todavía no estaban medio pelados, celebraban algo, me acuerdo, y me parece que salió vino sangre. Bueno, Pues si tú dices que en TNG, en TNG. los Klingon afirman de que no es apta para los débiles de corazón, ya que es demasiado embriagador y para los estándares humanos es doble de fuerte que el whisky, así que imagínense el contenido alcohólico que debe tener esa cuestión. Debe ser Correcto. prácticamente a uno lo debe quemar por dentro. Mira, 80 grados. ahí voy a hacer de nuevo la comparación que hago con siempre con Warhammer. Hay un licor que es el Mior, que es un licor de los Fenrisianos, de los Space Wolf, la facción que me gusta a mí, irónicamente. Y el problema con este líquido, con este elixir, y que te dicen que es lo mismo que dicen en Star Trek, te pueden ofrecer del vino, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque te va a matar, te va a derretir. En cambio, en Warhammer también hacen la misma comparación. Yo tengo ahí la frase. Los Space Wolves pueden ser muy amigables, los Klingon pueden ser muy amigables a veces, pero jamás les aceptes un trago porque te puede matar. Solamente ellos lo pueden resistir. Para que lo sepan. Bueno, otra cosa es de que otra delicia o delicatessen que tiene los Klingons es el corazón de Targ, ¿ya? Lo cual lo sirven en un plato lleno de vegetales, ¿ya? Según su tradición, ellos creen que esto les infunde coraje a un guerrero, ¿ya? Antes de entrar en batalla. Los gusanitos Eh, también son que se comen. El claro, gaj. los gaj, el gaj. Ahora, Mm. no hay un solo gaj, hay 51 tipos de gaj, ¿ya? Aquí les voy a leer una cosa. Primero que nada, para ellos del exceso comerlos vivos, es decir, que se retuerzan. El gaj Torg, dice acá, es un tipo de gas que se mueve cuando es tragado. Ugh. El gaj, el gaj, el gaj Filden se retuerce. El gas Mestra salta. El gaj Vitol tiene pies. El gas Wistan está envasado en sangre de Tarra. Hay otras cosas que también ellos tienen, como el Rastallino, que es una versión Klingon de café. De hecho, aparece en DC9. Ahí se O comiendo sea, se comiendo la Filipa Yoyo también. o sea, si vas a visitar a los Klingon, lleva comida. Sí. Hay una torta también que se llama torta de sangre. Acuérdate que Riker come comida aquí, ¿no te acuerdas? Cuando hacen el Sí, intercambio y se sí. la come. De hecho, el primer humano que tomó vino de sangre fue Jonathan Archer La soportó. y la soportó. ¿Qué más podemos decir de los Klingon? ¿Cuál para Aparte de que ustedes es son malhumorados. cuál para ustedes es el Klingon más representativo de su raza o el mejor, por decirlo de alguna manera, el mejor personaje que más lo identifica? Es que, mira, ahí vamos a entrar claramente, bueno, haciendo un poco de spoiler a la sección un poquito más adelante,
el Klingon que claramente es el más representativo es Worf. Tenemos No, que yo digo decir que eso. no. Yo digo que no. Si Es tú que lo, es si el... tú lo- que si tú lo miras como... Que pasa que Worf de partida fue criado por humanos. ¿Sí? Sí. Es una mezcla entre Klingon y humano. O sea, todo que es su pensamiento, todo, aunque sea Klingon, aunque su instinto lo tomen los Klingon, tiene educación humana. Pero si tú piensas un Klingon neto así, que trata de ganar lo más posible en batalla, todo, con Ante Kruger, que es ahí donde perderse. Kruger. Sí. Kruger para mí es el Klingon como debe ser. Yo, Martok. yo, yo si bien mi personaje preferido, obviamente, de tanto de los Klingon como de la serie en general es Worf, para mí, uno que representa fielmente a los Klingon, se podría decir por su lado B, es Gowron. Gowron. Gowron, sí, Gowron. Tiene esa cuestión maquiavélica, pero él todo lo que hace es por el imperio, por la gloria del imperio, ni siquiera por sí mismo. Obviamente haciendo las cosas de por sí, pero él pone el imperio como justificación más que como prioridad. Pero toda su filosofía es por la gloria del imperio. Y ese mismo orgullo, arrogancia y forma de menospreciar a las otras razas fue lo que contribuyó prácticamente a su caída también. Pero Gowron, yo encuentro que es un fiel representante de los Klingon. Yo encuentro que Martok. Martok se podría decir que es como el lado A. Mm. Yo encuentro que Es Martok como el porque lado oscuro o también, el lado luminoso. Así. claro, Martok es como representa el honor y representa a un buen Klingon. Claro. Francisco, ¿tú tenías tu sección? Sí. Bueno, vamos a hablar igual de los Klingon como más representativos y claramente los que podemos destacar es el tema de Worf, claramente, porque es uno de los personajes con más tiempo en pantalla y uno de los Klingon con más tiempo en pantalla, ya sea en la pantalla grande o en la pantalla chica, porque como bien sabemos apareció en varias películas y apareció en las series. Eso no lo podemos negar. También otro eh, de los como Klingons más eh, como conocidos podría ser nuestro buen personaje que fue interpretado por Christopher Lloyd, Krug. ujú, que también fue uno de los Klingon como más bacanes, por así decirlo, en el buen chileno. Y bueno, Belana, que bueno, Belana, todos sabemos que Belana no es 100% Klingon tampoco, pero también es como un poquito representativa y ahí me atrevo a jugarme un poco la cosa, el cuello y mojarme el potito, pero también es como importante si lo vemos de esta manera. Y bueno, acá ya me voy a crucificar con muchos fans. Tenemos que hablar de los Klingons de Star Trek Discovery, porque lo quieran o no, son Klingon que ahora aparecieron harto y nos dan harto material para De, par- seguir con... de partida Dime. aparecieron 2 temporadas, ¿no? Ujú. Pero La nos tercera dieron igual temporada no apareció. harto material. El otro Klingon también que tuvo harto peso en todo lo que es la saga, el General Chang. General Chang fue para mí buenísimo, Ujú. un gran papel. Bueno, de hecho también fue un gran actor, así que se nos fue hace poco. Mm. Pero ese personaje, no, el malo de la película, se nos da el tiro. Típico antagonista de la película. Es que por eso tenemos que ir viendo
los personajes, todo el contexto, porque si bien sabemos estos Klingon, cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su punto de vista, su visión de lo que está pasando. O sea, si lo vemos bien, cuando la Defiant va a ser destruida por el cubo Borg, se muestra a Worf que está llevando a toda la tripulación que él tiene al mando en ese momento, la está llevando a pelear. O sea, y está inspirándolo. Y todos los Klingon que he mencionado, como que igual inspiran algo en parte. Hoy es un buen día para morir. Exacto. O La también, típica frase Klingon. otra cosa también que siempre rescato mucho de los Klingon es el tema de que, como bien dije, si Worf iba a sacrificarse con la nave, porque recordemos que él puso curso, fijó el curso para chocar, hasta que llegó la Enterprise. Y ahí podemos ver que los Klingon van a hacer todo para darlo todo para poder tener un bien mayor. Y otra cosa que quiero hacer una mención honorífica, pero que se lo merece, es Riker. Porque Riker cuando está con los Klingons y cuando está como el primer oficial de la nave Klingon, podemos ver a un guerrero Klingon en un momento. No sé qué Bueno, opinan ustedes de eso. de partida, Riker se hace amigo de un oficial Klingon. Ujú, En el capítulo, porque ese oficial Klingon ve el honor que tiene Riker. exacto. Acuérdense que Riker se preparó antes mucho sabiendo el intercambio que iba a haber. Ujú, Y se preparó eso, entre la comida y todo, pero en sí, Riker demostró que él no es un cobarde. ujú. Y eso fue lo que admiró el Klingon. Y otra cosa que también los dejó a todos como súper en shock fue cuando no duda dos veces en amenazar a la Enterprise con destruirla. Sí, pues. Porque él mismo dice, yo soy el comandante, yo soy el capitán William Riker del crucero Klingon, no me acuerdo el nombre del crucero en este momento, El IKS PAG. el PAG, sí, gracias. Ríndanse y reparen nuestra nave. Tipo la hizo, o sea, Era una guerra piña, eso sí, ¿eh? pero era un crucero de batalla, se supone. Yo me acuerdo que era una guerra piña, no era un crucero. Bueno, nada es Klingon. Pero esos son como los Klingon que yo mencioné, Stako y Riker podrían estar como Klingon por ese momento, porque son un verdadero Klingon. Sí. Hablando un poco de naves, ¿cuál es su nave favorita Klingon? Recuerda, las naves vienen en otro capítulo, ojo. No, pero igual, pues, ¿cuál es su nave favorita Klingon? Yo ya tengo la mía. La de rapiña. ¿La tuya, Jonathan? Igual. Cualquiera, cualquier modelo, la de Por eso, Rapiña, la de igual. 7, O la D7. La ave de rapiña. la de Rapiña. ¿La No, tuya, yo no Francisco? tengo nave favorita de Klingon. No, la mía es la Crucero Katinga. Me encanta. Esos son los que salen en The Motion Pictures. Ujú. Mira, Ese es mi favorito. eh, las naves que a mí me gustan igual de los Klingon son las naves que ocupan los podemos ocupar en la Federación, siendo Federación podemos ocupar naves Klingon, que son cruceros de batalla. Me gustan un poquito los normalitos, por El Star Trek Borcha, Online. el Borcha, Ujú. Sé que se pueden que es ocupar en Star Trek Online como Federación. uno de los más grandes. Ujú. Es difícil de bajar esa cosa, pero es lenta. Ujú. Yo no voy a negar que la sarcófago de Discovery también es muy bacán. Es gigante eso. Sí. Esa ya es una nave Sí. antigua. Ese ejemplo de Sí. lo que yo decía que
Es una nave que tiene, yo creo que puede tener varios siglos. Ujú. Con todos los sarcófagos que tenía afuera, lo decía el tiro. Bueno, Todo lo que antes de seguir, digamos, quisiera igual hacer una mención que siempre hacemos a Frix, a fase 2, a Star Trek Iberoamérica, a Triunvirato, Muy bien, lo dijo. remeras Triunvirato. rojas. Remeras Rojas, ¿ya? Y también hacer una mención a una sorpresa que tenemos nosotros como Amigos Trek Chile y Amigos Trek Chile Podcast. Una sorpresa que tenemos para marzo, para el 13 y 14 de marzo, ¿ya? Se viene algo importante para esa fecha, para que ustedes Espérenlo nomás. esperen, para que ustedes lo vean, ¿ya? Y lo vean, lo escuchen, lo disfruten, ¿ya? Ujú, así es. Para todos ustedes. Estén atentos a nuestras redes sociales y a las redes sociales también de... No voy a decir qué, pero estén atentos. Saludos, Cristian. ¿Te lo crees? Mm. Ya, Y bueno, chicos, yo ¿Tenemos creo acá? que esto va a ser todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Jonathan. es Muchas eso, Gracias gracias, a ustedes. Marcelo. Muchas gracias. eso es todo, amigos. Eso es todo, correcto. Y nos vemos la próxima semana en este mismo canal, a la misma hora. Larga vida y prosperidad. La gravedad de Adiós. prosperidad y fue un gusto haberte tenido con nosotros, Jonathan. Bueno, Sí, ustedes saben, cuando Este- quieran nomás, yo siempre voy a estar ahí con la a nuestro Klingon. disposición y las ganas. Así que espero verlos ya en persona pronto, cuando ya haya pasado todo esto de la pandemia y eso. Ojalá. Y Ujú. bueno, a esperar todo lo bueno que viene en marzo para esta agrupación y bendiciones y que tengan muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente y nos estaremos viendo para una próxima ocasión. Buenas Larga vida y noches. prosperidad. Buenas Buenas noches, noches. buenos días, buenas Buenas noches. tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Buenos días, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.